¿Puede un príncipe detener un destino que aplasta imperios? Las antorchas crepitan en las murallas, el mar rompe en la orilla, y el bronce caliente perfuma la noche de Troya. Deja que este relato sereno de valor y lealtad te lleve al sueño, y bienvenidos a Leyendas del Sueño. ¿Cómo empezó todo? Prólogo. Las raíces de la guerra. Mucho antes de que las llanuras del Escamandro resonaran con el estruendo de las armas, antes de que las murallas de Troya se encendieran en llamas, hubo un banquete y una ofensa. Los antiguos cuentan que todo comenzó no entre los hombres, sino entre los dioses. Con motivo de las bodas de Peleo y Tetis, todos los olímpicos fueron invitados, todos salvo Eris, la diosa de la discordia. Indignada por este olvido, se presentó de todos modos, deslizando sobre la mesa una manzana de oro en la que estaban grabadas 3 simples palabras: a la más bella. Hera, Atenea y Afrodita reclamaron de inmediato aquel regalo. Incapaces de decidir entre ellas, confiaron el juicio a un mortal, París, príncipe de Troya, conocido por su belleza y su rectitud. Pero esta elección tendría graves consecuencias, porque cada una de las diosas ofreció un don para obtener el veredicto. Hera prometió el poder, Atenea la victoria eterna, Afrodita el amor de la mujer más bella del mundo, y París eligió a Afrodita. Así, la diosa le otorgó a Helena de Esparta, pero Helena ya era la esposa de Menelao, rey de Esparta, y la más bella de las mortales. Seducido por la promesa divina, París la raptó, o tal vez ella partió por su propia voluntad. Los relatos difieren. Juntos llegaron a Troya, donde fueron recibidos por Príamo como huéspedes de honor. Para Menelao fue una afrenta insoportable. Llamó en su ayuda a su hermano Agamenón, rey de Micenas, quien, con el pretexto de vengar el honor griego, reunió a los reyes y jefes de todas las ciudades aqueas. Aquiles, Áyax, Ulises, Diomedes y tantos otros respondieron al llamado. Los griegos no venían solo por Helena. Los puertos de Troya, situados en la encrucijada de las rutas marítimas, controlaban el paso hacia el Ponto Euxino y las riquezas de Oriente. Poseer Troya era dominar el comercio del mar Egeo y abrir las puertas de Asia. Bajo la máscara del honor, era el oro, la gloria y la ambición lo que guiaba sus velas. Así, una flota inmensa, la más grande jamás reunida, zarpó de las costas griegas. 1000 naves cruzaron el mar, hinchadas de viento y venganza. Los troyanos, por su parte, aún no veían hasta qué punto el gesto de su príncipe cambiaría su destino. En las sombras de los dioses y los hombres, la guerra de Troya ya estaba escrita. Y en el corazón de esta historia pronto se alzaría un nombre que ni el tiempo ni las cenizas podrían borrar: Héctor. Capítulo 1. A las puertas del alba. Parte 1. La ciudad de oro y piedra. Bajo el velo pálido de la mañana, Troya se revelaba, erguida como una joya en la fértil llanura del Escamandro. Los primeros rayos del día se deslizaban sobre sus altas y lisas murallas, hechas de bloques macizos tallados en piedra blanca, reforzados por cimientos de arcilla secada al sol. Las torres de vigilancia, siluetas imponentes en la niebla, velaban como centinelas inmutables sobre las puertas de la ciudad. Más allá de las murallas, el mar Egeo respiraba suavemente, sus olas teñidas de oro
y cobre bajo el resplandor del alba. Los gritos de las gaviotas se mezclaban con los ecos lejanos de los mercados que comenzaban a animarse, mientras los aromas de pan caliente, hierbas y pescado asado empezaban a extenderse por las callejuelas empedradas. Héctor, hijo de Príamo y Hécuba, recorría el camino de ronda con pasos lentos, su mirada abarcando toda la ciudad. No llevaba su armadura, sino una simple túnica de lino, ceñida con una cuerda roja. Sus manos acariciaban distraídamente la piedra fría del parapeto, como si quisiera extraer de ella la fuerza milenaria. El aire fresco de la mañana traía murmullos, y en ese leve soplo, Héctor creía escuchar la voz de los antiguos reyes, aquellos que habían construido y protegido Troya mucho antes que él. ¿Que pueda ser digno de vosotros?, pensó en silencio. Ante sus ojos, la ciudad despertaba. Los mercaderes desplegaban sus telas de colores profundos, púrpuras, azules, verdes como los pinos de Lida. Los niños corrían entre los puestos, perseguidos por perros de pelaje polvoriento. Más allá, en el patio del palacio, se preparaban los caballos de la casa real, bestias poderosas de crines oscuras, entrenadas tanto para la guerra como para el desfile. Pero tras esta armonía, Héctor sabía que el viento cambiaba. Desde hacía lunas se habían avistado naves extrañas en la lejanía, siluetas rápidas, hinchadas de velas blancas, provenientes de las lejanas costas del Egeo. Los exploradores hablaban de aqueos reunidos bajo un mismo estandarte, y los sacerdotes leían en las vísceras de animales sacrificados señales de tormenta. El príncipe descendió de las murallas, saludando con un gesto a los guardias que inclinaban la cabeza a su paso. El suelo resonaba bajo sus pasos, y cada piedra parecía portar la memoria de antiguas batallas. Al cruzar el arco del palacio, pasó bajo frescos pintados con ocre y lapislázuli, escenas de banquetes, procesiones solemnes, cacerías de leones en las montañas. El aroma de la madera de cedro y la resina quemada llenaba el aire. En la gran sala, su padre, el rey Príamo, lo esperaba, sentado en un trono tallado en un solo bloque de mármol oscuro. Parecía envejecido, pero sus ojos conservaban el brillo de un soberano que ni el tiempo ni las pruebas habían doblegado. A su alrededor estaban los consejeros, ancianos de barba blanca, vestidos con pesadas togas. «Héctor», dijo Príamo con voz grave, «los vientos traen oscuras noticias. Los dioses parecen agitados, y los augures hablan de una gran desgracia». «También lo siento, padre», respondió el príncipe. «Los dioses murmuran en mis sueños, y temo que esas velas blancas en la lejanía no sean más que la vanguardia de una tempestad». Un silencio pesado siguió a estas palabras. En las alturas del palacio, un rayo de sol atravesó las altas columnas, iluminando fugazmente los rostros. La sombra volvió de inmediato, como un presagio. Hécuba, la reina, entró en ese momento. Envuelta en un manto azul noche, llevaba en la cabeza una diadema ligera incrustada de ámbar. Posó una mano en el hombro de su hijo. «Hijo mío, recuerda que Troya siempre ha sido protegida por los dioses, pero a veces los dioses protegen poniéndonos a prueba». Héctor inclinó la cabeza, respetuoso, pero su corazón estaba apesadumbrado. Desde hacía varias noches soñaba con un campo cubierto de cenizas, donde vagaba solo, con el escudo roto, llamando a un nombre que no recordaba al despertar. Los sacerdotes decían que los sueños venían del propio Apolo, pero su significado seguía siendo oscuro. El príncipe abandonó el palacio
y se dirigió a los establos reales. Allí encontró a Xantos y Balios, sus caballos de guerra, que relinchaban al verlo. Sus flancos brillantes exhalaban un calor vivo y sus ojos, casi humanos, parecían leer en sus pensamientos. Los acarició suavemente, sintiendo bajo sus dedos la fuerza contenida de sus músculos. En esa mañana tranquila, todo aún respiraba paz. Pero en la lejanía, hacia el horizonte marino, comenzaba a dibujarse una fina línea gris, la promesa de un mar agitado, tal vez el soplo de las tempestades venideras. Héctor permaneció largo rato inmóvil, escuchando ese silencio particular que precede las grandes sacudidas de la historia. Luego volvió a montar, decidido a patrullar hasta los confines de las llanuras. Troya aún dormía en la suave luz del alba, pero ya la sombra del destino se extendía sobre sus murallas. Parte 2. Los murmullos de los dioses. La noche caía sobre Troya como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas nacientes. Los últimos reflejos del sol se apagaban tras el monte Ida, y ya las antorchas se encendían a lo largo de las murallas. La ciudad respiraba más suavemente al caer el día. Los gritos de los mercados daban paso a los cantos lentos de los artesanos que cerraban sus talleres, a los relinchos lejanos de los caballos en los establos reales y al ruido regular de los pasos de los guardias, patrullando los caminos de ronda. En el palacio, Héctor avanzaba con paso mesurado hacia la sala de los sacerdotes. El rey Príamo había ordenado una consulta solemne. Desde hacía semanas los signos se acumulaban, eclipses parciales, vientos inusuales venidos del norte, bandadas de pájaros que se dispersaban como huyendo de una amenaza invisible. Incluso el Escamandro, el río sagrado, había arrastrado aguas más oscuras de lo habitual, como si la tierra misma anunciara un cataclismo. La sala de los sacerdotes, adosada al santuario de Apolo, exhalaba un olor acre a resina y hojas quemadas. Columnas masivas, grabadas con motivos antiguos, se alzaban en la penumbra, iluminadas por llamas vacilantes. Alrededor de un altar de piedra, 3 hombres vestidos con largas túnicas blancas entonaban una letanía en lengua sagrada. Sus voces, graves y lentas, resonaban en la vasta sala como un eco venido de otra era. El gran sacerdote Panto levantó los ojos al ver entrar a Héctor. Su rostro, marcado por la edad, estaba surcado de profundas arrugas, pero sus ojos brillaban como 2 brasas. «Hijo de Príamo, acércate», dijo con voz baja. «Los dioses te han elegido para escuchar lo que pocos hombres pueden soportar». Héctor se acercó, puso una rodilla en tierra frente al altar, esperando la continuación. Panto tomó una copa de plata llena de vino oscuro en la que flotaban hierbas sagradas. Introdujo un bastón grabado con símbolos y removió lentamente. Luego se inclinó sobre la bebida. «Hemos observado el vuelo de las garzas y las águilas», dijo. «Hemos leído en las llamas y consultado las vísceras del toro sacrificado. Todos los signos llevan a una sola verdad. La tempestad se acerca y traerá 1000 rostros». Un escalofrío recorrió a Héctor, pero no apartó la mirada. «¿Es la flota de los aqueos lo que veis?», preguntó. «Sí», respondió Panto. 1000 naves, tal vez más, hinchadas por el viento de la discordia. Pero hay algo peor. Este conflicto no se jugará solo entre los hombres. Los dioses mismos tomarán partido. Apolo te protegerá, pero Atenea estará contra ti». A estas palabras, un silencio pesado
invadió la sala. Las llamas parecían titilar, como si también temieran ese nombre. Panto continuó: serás el baluarte de Troya, Héctor. Pero recuerda, incluso las murallas más altas pueden caer si el destino lo ordena. Héctor se levantó, con el corazón apesadumbrado pero resuelto. Sabía ya lo que esto significaba. No podía ni huir ni retroceder. Saldría al encuentro de la tempestad, no por gusto a la gloria, sino porque era su papel, su juramento hacia Troya. Al salir del santuario, atravesó el patio interior. En el centro se alzaba la estatua de Apolo, alta y esbelta, dorada con pan de oro, con el arco tensado hacia un enemigo invisible. La luz de las antorchas se reflejaba en sus rasgos, dándole un brillo casi vivo. Héctor posó la mano en el pedestal de piedra y murmuró: guía mi mano, oh Señor de las flechas, y preserva mi ciudad. No lejos de allí, en lo alto de las murallas, los vigías observaban el mar. La luna se había alzado, trazando en las olas un largo sendero plateado, y, en el horizonte, una línea oscura parecía extenderse como una cicatriz en el agua. Tal vez no fuera más que un banco de nubes, o tal vez ya las velas de un enemigo paciente. De vuelta en sus aposentos, Héctor encontró a Andrómaca sentada junto a una lámpara de aceite. Sus finas manos bordaban un motivo en una tela de un azul profundo, pero sus ojos traicionaban la inquietud. ¿También tú sientes ese cambio en el aire?, preguntó suavemente. Sí, respondió él, sentándose a su lado. Los sacerdotes ven llegar la guerra, ¿y tú? Yo la siento en mis huesos, como si cada piedra de Troya murmurara que pronto deberá sangrar para sobrevivir. Andrómaca dejó su labor y tomó las manos de su esposo. Entonces prométeme que pase lo que pase, siempre regresarás a mí. Héctor sostuvo su mirada, pero no prometió nada. Sabía que un juramento pronunciado a la ligera es una traición hacia aquellos a quienes se ama. Afuera, un viento ligero se levantó, trayendo el olor salado del mar. Las estrellas brillaban con más fuerza de lo habitual, como si el cielo quisiera grabar en la memoria de los hombres el instante que precedía a la gran tormenta. Héctor permaneció despierto largo rato esa noche, escuchando la respiración regular de Andrómaca dormida y, a lo lejos, el rumor del mar que batía contra las costas. Era el mismo ritmo que el corazón de Troya, un latido tranquilo por ahora. Parte 3. Los primeros vientos de guerra. Al alba, la niebla aún se adhería a las llanuras de Troad, suave y plateada, cuando las puertas eseas se abrieron para dejar entrar a un pequeño grupo de jinetes. Sus monturas llevaban las marcas de largas galopadas, flancos cubiertos de espuma, crines pegadas por el sudor, cascos negros manchados de arena. Los rostros de los hombres estaban demacrados. Sus ojos ardían con una inquietud que aún no habían expresado en palabras. En el gran patio del palacio, Héctor ya los esperaba. Su alta silueta, recta como una lanza, se destacaba en la luz aún pálida. Los exploradores desmontaron, saludaron al príncipe, y uno de ellos, un hombre de cabellos grises, veterano de campañas contra los pueblos del norte, tomó la palabra. Señor, hemos visto el mar cubrirse de velas, más de las que podríamos contar. Los vientos las traen directamente hacia nosotros. Héctor frunció el ceño. ¿Están aún lejos? Lo bastante como para que Troya tenga tiempo de prepararse, pero lo bastante cerca como para que en pocos días
las playas resuenen con el paso de sus ejércitos. Un silencio cayó, roto solo por el relincho lejano de un caballo. Héctor levantó los ojos hacia las murallas, donde los guardias ya se habían inclinado, como para escrutar el horizonte invisible detrás de la ciudad. Despidió a los hombres con palabras de gratitud, y luego tomó de inmediato el camino hacia la sala del consejo. Allí, bajo el techo esculpido con imágenes de batallas antiguas, ya estaban reunidos los más altos dignatarios de Troya. Antenor, el sabio consejero, Polidamante, capitán conocido por su prudencia, Deífobo, hermano de Héctor, guerrero impetuoso, y, sentado en su trono, el propio rey Príamo. Héctor no perdió tiempo. Los exploradores confirman el rumor. Una flota inmensa se acerca. Los aqueos vienen a reclamar lo que creen que les pertenece o lo que su codicia les inspira. Antenor, entrecerrando los ojos, habló con voz grave. No es solo una guerra de honor, sino una guerra de rutas y riquezas. Los griegos codician desde hace tiempo nuestra posición en el mar. Príamo asintió lentamente. Entonces debemos preparar Troya como nunca antes. Los dioses saben cuánto durará esta guerra. Polidamante intervino. Deberíamos enviar una delegación para parlamentar. Tal vez evitemos la sangre. Pero Deífobo se exaltó. ¿Hablar con aquellos que ya vienen armados? No, hermano. Debemos golpear primero. Mostrarles que Troya no es presa fácil. Héctor, por su parte, permaneció en silencio un instante. Sabía que en ese consejo se mezclaban la sabiduría y la ira, la diplomacia y el orgullo. Finalmente, tomó la palabra: no temo la guerra, pero no la deseo. Sin embargo, si llega hasta nuestras puertas, la mantendremos a distancia. Antes que nada, debemos fortificar las murallas, almacenar grano, armar a cada hombre en edad de combatir. Si debemos negociar, será desde una posición de fuerza. Las palabras fueron recibidas con un murmullo de aprobación. Príamo clausuró la reunión ordenando la movilización general. En los días siguientes, Troya cambió de rostro. Los herreros trabajaban día y noche, el martillo golpeando el yunque en un ritmo metálico que resonaba hasta las callejuelas. Los curtidores preparaban las correas de los escudos, los carpinteros reparaban las torres y colocaban nuevas rejas en las puertas. En los campos cercanos, los campesinos cosechaban apresuradamente lo que podían, llenando los graneros para un posible asedio. Héctor, infatigable, pasaba de un barrio a otro, inspeccionando los trabajos, animando a los hombres, asegurándose de que cada familia tuviera un refugio seguro. Los niños lo observaban pasar con ojos maravillados, como si su sola presencia bastara para proteger la ciudad. Los más ancianos, por su parte, recordaban las antiguas batallas y sabían que, a pesar del coraje del príncipe, ninguna muralla es invencible si la guerra se prolonga. Pasó una semana así, y cada mañana los vigías subían a anunciar que la flota crecía a la vista. Los pescadores, por su parte, habían abandonado ciertas zonas, diciendo que el propio mar parecía temer a esos intrusos. Los bancos de peces se dispersaban, y los delfines huían mar adentro. Una noche, con la luna llena, Héctor subió solo a la torre más alta. La ciudad dormía abajo, sus tejados bañados de luz plateada. A lo lejos, muy lejos, una luz intermitente temblaba en la superficie del agua. Los fuegos de las naves aqueas, como estrellas caídas en el mar. Entonces sintió una presencia detrás de él.
Era Casandra, su hermana, la profetisa maldita a quien nadie creía. Sus ojos, brillantes y oscuros, fijaban el horizonte. «Vendrán, Héctor», dijo con una voz casi inaudible, «y con ellos llegará el fin de Troya. Entonces me alzaré contra ese fin», respondió él. «No podrás cambiarlo, pero tal vez puedas retrasarlo». Héctor posó una mano en el hombro de su hermana, un gesto de ternura raro en un guerrero, pero sabía que sus palabras no eran vanas. En sus sueños ya veía los combates, la arena enrojecida y el eco de los gritos mezclado con el fragor de las armas. Permaneció allí hasta que el frío de la mañana disipó las sombras de la noche. Al descender de la torre, ya había tomado su decisión. Iría al encuentro de los aqueos en las mismas playas donde planeaban desembarcar, no para recibirlos, sino para advertirles. Capítulo 2. El choque de los destinos. Parte 1. Los muros del honor. La primera luz del día apenas rozaba los almenados cuando Troya se puso en marcha como un solo ser vivo. Las antorchas aún humeaban en las puertas eseas, pero ya los martillos resonaban en las forjas, las ruedas chirriaban sobre los adoquines, y las voces bajas de los capitanes se mezclaban con el soplo de las brasas. Héctor, envuelto en una clámide oscura, atravesó el patio del palacio y subió a las murallas por la escalera interna, sintiendo bajo su palma la rugosidad de la piedra como una piel caliente alimentada por el aliento de la ciudad. Se detuvo un instante en la plataforma alta. Ante él, la llanura de Troad se abría, gris de rocío, y más allá, tras las dunas, el mar trazaba una línea metálica, inmóvil y amenazante. No estaba solo. Polidamante lo esperaba, con una tablilla de arcilla en la mano, donde se alineaban cifras, nombres, cantidades, el inventario del destino, las reservas de grano, las ánforas de aceite, las pieles de agua, los haces de jabalinas, las cuerdas de cuero, las carretas destinadas al transporte de piedras. Deífobo llegaba detrás, con la mirada viva, la mano posada en la empuñadura de su espada, ansioso por entrar en acción. Eneas subía a su encuentro, ya con el casco puesto, sosteniendo con gesto seguro su escudo redondo cercado de bronce. «Hemos consolidado la Poterna Norte», anunció Polidamante. «Los carpinteros han duplicado la reja, las hondas han sido distribuidas por secciones y los canteros trabajan en reforzar la escarpa interior». «Bien», respondió Héctor. «¿Y los arqueros?» «Miceno y Mestor los entrenan en el tiro de caída desde la torre de Ilion. El viento de la mañana los molesta, pero aprenden rápido». «¿Los aliados?», preguntó Deífobo, ya vuelto hacia el horizonte. «Los dardanios de la alta llanura están en marcha», dijo Eneas. «Sarpedón ha enviado mensajeros. Los licios llegarán a nuestras playas en 3 días si los vientos lo permiten». Héctor asintió. El hilo de su mente tejía un mapa vivo, murallas, ángulos muertos, reservas, relevos, señales. Nada se dejaría al azar. Sabía que la fuerza no es nada sin orden, que la valentía se desgasta si no se administra, que la resistencia es la primera de las virtudes de las murallas. Descendieron hacia la gran explanada de ejercicios. Allí, las falanges se alineaban, escudos borde con borde. La arcilla húmeda salpicaba bajo las sandalias. Los oficiales gritaban las cadencias y se oía el choque sordo de la madera contra el bronce, regular, casi musical. Héctor avanzó sin prisa.
Los soldados enderezaron el cuello. No les dirigió un discurso encendido, verificó el ángulo de un escudo, corrigió la sujeción de una lanza, mostró con un gesto breve cómo cerrarse en caparazón bajo una lluvia de proyectiles. A veces se detenía, fijaba la mirada en un joven de ojos febriles y solo posaba la mano en el hombro. Ese contacto tranquilo valía más que una arenga. Recordaba a cada uno que no era un peón, sino una vida confiada a la guarda de un príncipe. En los barrios de los artesanos, la ciudad forjaba sus propias armaduras. El bronce enrojecía al fuego, y sobre el yunque nacían las escamas de las corazas como hojas de laurel batidas por la tormenta. Las tiras de cuero marinadas en aceite se suavizaban, listas para cercar muñecas, codos, caderas. Las mujeres, sentadas a la sombra, trenzaban el lino y reparaban los penachos. Los niños corrían, portadores de agua, orgullosos de su tarea con una seriedad grave. Héctor entró en la más vasta de las forjas, donde trabajaba un maestro al que su padre consultaba desde siempre. El hombre levantó hacia él un rostro ennegrecido por el hollín, y en sus ojos brillaba una luz semejante a la del metal fundido. Tu escudo, dijo, está listo para lo que viene. Retiró la pieza de un lecho de cenizas frías. El bronce resplandecía en círculos concéntricos, y en el centro, en lugar de un motivo guerrero, el artesano había grabado una escena simple: un olivo, una mujer que sostiene a un niño, un hombre que regresa con un caballo al crepúsculo. Héctor sonrió apenas. Me recuerdas lo que defiendo. El peso también te lo recordará, respondió el herrero con una ironía tierna. Defender la paz no es más ligero que la guerra. De regreso a las murallas, los capitanes esperaban sus órdenes. Héctor las dio sin alzar la voz. En las torres, alternancia de arqueros y honderos para ahorrar los carcajes. En las cortinas, secciones mixtas, lanzas largas al frente, picas cortas en reserva. En las puertas, refuerzo de vigas, cadenas listas para izar las rejas, jarras de agua alineadas junto a los braseros para prevenir incendios. En la ciudad, las calles principales despejadas para la circulación de heridos y provisiones, los cruces abarrotados de barriles transformados en barricadas, última red si el enemigo lograba franquear un paso. Las señales fueron establecidas. Una llama en la torre de Ilion para anunciar velas, 2 para contacto, 3 para batalla. La campana de bronce solo sonaría en caso de ruptura. A mediodía, el calor ascendió desde la llanura como un aliento pesado. Los hombres se entrenaban ahora en el despliegue rápido, de la columna de marcha a la línea, de la línea a la tortuga, de la tortuga al cuña de ruptura. La arena vibraba bajo los pasos cadencados. Polidamante, siempre preocupado por las cifras, se acercó a Héctor. Nos faltan puntas de jabalina. Podemos fundir clavos de reserva, pero eso mermará las bisagras. Funde, dijo Héctor tras un breve silencio. Las bisagras sin puerta valen más que las jabalinas sin arma. Por la tarde, una polvareda lejana se alzó cerca de los vados del Escamandro. No eran los griegos, eran los dardanios, llegando en columnas apretadas, con las banderas bajas para no atraer el viento. Sus cascos cónicos centellaban por momentos. Eneas fue a su encuentro, intercambió el abrazo de los hermanos de guerra y los guió hacia las posiciones asignadas. En las murallas, un murmullo de alivio recorrió a los hombres. Una ciudad nunca está sola cuando sus aliados responden.
Héctor tomó un momento para recorrer el interior de los muros, no como inspector, sino como hombre que se asegura de que todo respira. Entró en un santuario modesto consagrado a Apolo Ageo, el protector de los caminos. Una sacerdotisa trazaba con harina de cebada un círculo en la losa y depositaba ramas de laurel. El príncipe permaneció en el umbral, respetuoso. La mujer levantó hacia él una mirada apacible. Los dioses aman las ciudades que se preparan sin arrogancia. Que amen la nuestra, dijo él simplemente. Salió más asentado, como si el suelo bajo sus sandalias se hubiera afirmado. Hacia el atardecer, las naves de pesca, autorizadas a una última salida, regresaron con las redes casi vacías. El puerto se silenció antes de lo habitual y la luz se volvió suave. En las terrazas se compartieron comidas sobrias. Las madres acostaron a los niños contándoles historias donde los héroes siempre regresan, porque así se calman las noches, incluso cuando se sabe que el mundo es más vasto que los cuentos. En la gran plaza, Héctor reunió a los jefes. Se desplegó un mapa de cuero. Las dunas, las calas, los pasos, la lengua de guijarros, donde el mar mordía más profundo, todo fue señalado, asignado, memorizado. Deífobo quería intentar una salida nocturna, quemar algunas naves de vanguardia, hacer sangrar el orgullo griego en alta mar. Polidamante aconsejaba esperar, dejar que el enemigo se encallara en la arena, pesado de armaduras, antes de golpearlo. Eneas propuso una finta, desguarnecer una torre secundaria para atraer un intento de escalada y luego cerrar sobre los asaltantes una mandíbula de lanzas. Héctor escuchó a cada uno sin decidir demasiado rápido. Luego posó la mano plana sobre el mapa. No jugaremos a ser héroes por un brillo sin mañana. Somos la piedra, no la chispa. Vendrán, los desgastaremos. Cuando su aliento sea corto, entonces golpearemos. La noche cayó, profunda y clara. Las torres encendieron sus fuegos. En la cresta de las murallas, las siluetas montaban guardia, inmóviles como estatuas. El chapoteo del mar traía por momentos un sonido nuevo, difícil de nombrar, como un rumor de madera que cruje y de cuerdas que cantan. Los que ya habían conocido la guerra cerraron los ojos. Reconocían la voz de una flota reunida, incluso cuando aún estaba fuera de la vista. Héctor hizo una última ronda. Se detuvo sobre la puerta oriental, levantó los ojos hacia el cielo. Las estrellas centelleaban con esa nitidez cruda que tienen las noches en que el aire promete viento para la mañana. Inspiró largamente. Dejó descender en él un calma compacta, pesada y tibia, semejante a una manta puesta sobre un niño que se duerme. Pensó en Andrómaca sin invocarla, en su hijo sin pronunciar su nombre. Pensó en el olivo grabado en su escudo. Pensó sobre todo en la ciudad entera, en los miles de respiraciones reunidas bajo su guarda. Mañana, murmuró para sí mismo, estaremos listos. Y como para responderle, una campana lejana sonó una sola vez. No la alarma, sino la señal convenida entre las torres. Un fuego avistado muy bajo en el agua, en el límite de las dunas, nada más que una brasa en la noche, tal vez un pescador retrasado, tal vez un puesto avanzado que sondea la costa. Héctor no se apresuró. Se limitó a posar la mano en la piedra tibia. Bajo sus dedos, la ciudad vibraba suavemente, corazón amplio y regular. Los muros del honor ya resistían, porque estaban hechos de hombres que velaban los unos por los otros. A lo lejos, el mar respiró,
y las antorchas en los almenados danzaron un poco, como si un soplo más vasto acabara de pasar. Mañana, mañana, la prueba tendría un rostro. Esta noche, la ciudad podía dormir. Bajo la sombra atenta de su príncipe, Troya se durmió, acorazada de silencio. Parte 2. La sombra de Aquiles. Al alba siguiente, el cielo sobre el mar Egeo había tomado el tono del cobre, atravesado por nubes bajas que parecían apresurarse hacia la costa. El viento traía un aroma nuevo, una mezcla de algas, madera salada y humo ligero. Los vigías de las torres altas levantaron la mano hacia el horizonte. Las velas griegas estaban allí, primero pequeñas manchas, luego formas hinchadas que crecían a medida que el sol se elevaba. Héctor se encontraba en la torre de Ilion, con los ojos entrecerrados contra la luz. Contaba no en números exactos, sino en masas, un muro móvil sobre el agua. 1000 naves, decían los rumores. Tal vez lo que veía era suficiente. El propio mar parecía encogerse bajo este cortejo de madera y bronce. Las proas esculpidas, cabezas de carneros, lobos, serpientes, se deslizaban sobre la marejada, amenazantes incluso a distancia. Tras él, Deífobo rechinaba los dientes. Que se acerquen y los romperemos. Aún no, respondió Héctor sin apartar los ojos del horizonte. El mar los cansa, la arena los lastrará. Dejémosles poner pie en tierra antes de alzar nuestras lanzas. Pero mientras hablaba, su mirada fue atraída por una nave más rápida que las demás, que cortaba la línea como una flecha. Su vela era escarlata, y en su proa se alzaba la figura de un guerrero grabada en la madera. Polidamante, que se había unido a la torre, murmuró: «El Pelión es el de Aquiles». El nombre pesó en el aire como un trueno lejano. Las historias de este jefe mirmidón circulaban desde hacía años. Hijo de la ninfa Tetis, criado por el centauro Quirón, más rápido que todos, casi invulnerable. Se decía que había elegido una vida corta y gloriosa en lugar de una larga y oscura. Incluso para un príncipe como Héctor, ese nombre evocaba una fuerza que no se podía ni ignorar ni tomar a la ligera. «Ha venido por mí», pensó sin decirlo. Los griegos establecieron su campamento en la playa, erigiendo en pocas horas un caos ordenado de tiendas blancas y empalizadas improvisadas. Grandes fuegos se encendieron, sus humos ascendiendo hacia el cielo claro. Los exploradores troyanos, apostados tras las dunas, informaron que los jefes aqueos se reunían alrededor de un altar, sacrificando un toro a Zeus antes de disponer sus líneas. Agamenón, gran rey de Micenas, dirigía las maniobras. Ulises, el astuto de Ítaca, pasaba de un grupo a otro. Sus palabras parecían unir a los hombres entre sí. Áyax el grande, alto como una torre, pulía su escudo gigantesco. Y entre ellos, Aquiles, con el casco reluciente, se mantenía en retirada, observando el mar como si buscara a un otro enemigo. A media mañana, los griegos avanzaron sus primeras tropas hacia las llanuras. No era el asalto total, sino una exploración armada. Unos cientos de guerreros, protegidos por hoplitas fuertemente equipados. Su marcha traicionaba la confianza de quienes creen tener el número y la fuerza. Héctor, desde lo alto de las murallas, observó el avance, notando cada gesto, cada formación. Luego descendió para reunirse con sus capitanes en el patio interior. «Polidamante, toma 200 hombres y córtales el paso antes del vado del Escamandro.
No golpees fuerte, prueba sus líneas y retrocede. Debemos saber cómo reaccionan. ¿Y si Aquiles lidera esta exploración?, preguntó Eneas. Entonces aprenderemos hoy hasta qué punto es hombre y no Dios. Los troyanos salieron de la ciudad por la puerta occidental, deslizándose entre las altas hierbas que ondeaban como un mar verde bajo el viento. El aire era pesado, cargado del olor dulce de la tierra húmeda y el metal. Los primeros contactos tuvieron lugar cerca de un bosquecillo de tamariscos. Lanzas arrojadas de un lado y otro, un destello de bronce, un grito breve. Luego las líneas se acercaron, y el choque resonó como un trueno. Héctor seguía la acción desde una leve elevación, observando los movimientos griegos. Vio que sus hoplitas resistían bien, pero carecían de adaptación al ser atraídos a un terreno irregular. Los troyanos golpeaban, retrocedían, se reformaban. El combate duró menos de una hora. Luego Polidamante replegó a sus hombres como estaba previsto. Los griegos, sorprendidos de no ser perseguidos, dudaron antes de regresar a su playa. Pero Héctor no lo había visto todo desde la colina. A su regreso, supo que un guerrero había atravesado las líneas troyanas en un solo impulso, abatiendo a 3 hombres antes de que pudieran repelerlo. Su armadura brillaba como si hubiera sido pulida por los dioses, y sus golpes caían con la precisión de un herrero sobre el yunque. No era un jefe ordinario, dijo Polidamante. No, respondió Héctor, era Aquiles. El nombre circuló esa noche en Troya como un viento frío. Los soldados lo pronunciaban en voz baja, las mujeres preguntaban a sus esposos, y en los santuarios se multiplicaron las ofrendas a Apolo. Héctor, por su parte, permaneció solo en las murallas hasta tarde en la noche. Miraba los fuegos griegos, alineados como constelaciones invertidas al ras del agua. Sabía que esto era solo el comienzo. La sombra de Aquiles había caído sobre la llanura y no se levantaría hasta que uno de los dos cayera a su vez. Parte 3. El duelo al crepúsculo. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo la llanura de Troad de una luz de ámbar y cobre. El calor del día se atenuaba, pero el aire seguía pesado, saturado de esa tensión que precede un enfrentamiento. Desde lo alto de las murallas, Héctor observaba los movimientos inusuales en el campamento griego. Una agitación ordenada, como si se preparara un evento singular. Sonaron trompas, graves y largas, y un jinete griego avanzó hasta la mitad de la distancia entre las líneas. Su montura echaba espuma, sus armas relucían, llevaba un casco con cresta roja y una coraza adornada con placas de plata. Gritó, en un troyano aproximado pero claro, que uno de los hijos de Príamo se atreva a venir a desafiarme antes de que caiga la noche. El desafío se extendió como una llama. Los hombres se asomaron a los almenados. Los murmullos rodaron a lo largo de las cortinas. Deífobo dio un paso hacia la puerta. Déjame, Héctor. Sabré mostrarle el valor de los hijos de Troya. No, respondió Héctor con calma. Este desafío es para mí. Descendió hacia la puerta Esfea, donde lo esperaban sus escuderos. Le trajeron su coraza, pulida hasta reflejar los últimos rayos del sol, y su casco con penacho negro. Tomó su escudo nuevo, aquel donde el olivo grabado parecía encenderse bajo la luz del atardecer. Las correas se ajustaron, los dedos se cerraron sobre la madera y el bronce. Andrómaca, apostada a la sombra de una arcada, lo miraba sin hablar. No será Aquiles, dijo él, adivinando su temor. Pero aún así,
tendré que regresar de pie. Ella asintió, con los labios apretados, y luego se retiró a la sombra. Las puertas se abrieron con un rugido sordo. Héctor avanzó solo sobre la llanura. El viento jugaba en la hierba alta, y las sombras se alargaban. Frente a él, el campeón griego desmontó. Se presentó Áyax, hijo de Telamón, gigante entre los gigantes, sosteniendo un escudo tan alto como un hombre y una lanza, cuya punta parecía un fragmento de estrella. Los dos hombres se observaron un momento, midiendo la distancia, el peso de las armas, la postura. Luego, sin grito, Áyax lanzó el primer asalto. Su lanza describió un arco rápido. Héctor desvió el golpe con un movimiento seco de su escudo y respondió con un revés que marcó el bronce de la coraza adversaria. Los destellos volaron en la luz declinante. El combate duró largo rato, ritmado por el choque de las armas y el aliento de los combatientes. Áyax, macizo, golpeaba con una fuerza irresistible, pero Héctor compensaba con velocidad y agilidad, deslizándose fuera de alcance, regresando para golpear por el flanco. Los espectadores, agolpados en las murallas o apostados detrás de las líneas griegas, contenían el aliento. En varias ocasiones, Áyax intentó romper el escudo de Héctor, pero el olivo grabado parecía resistir como si hubiera sido bendecido por el propio Apolo. Héctor, por su parte, logró herir la pierna de su adversario, arrancándole un gruñido y forzándolo a retroceder un paso. Pero el griego respondió con un golpe de lanza que hizo volar el penacho negro del casco troyano. El día declinaba, las sombras se espesaban y la llanura tomaba el color oscuro de las batallas por venir. Al ver que ninguno tomaría la ventaja esa noche, un heraldo griego levantó la mano. Basta por hoy. La noche pertenece a los dioses, no a los hombres. Héctor retrocedió, con el aliento aún fuerte, pero el brazo ligeramente entumecido por los golpes. Áyax asintió, en señal de respeto silencioso. No se intercambió ninguna palabra, pero ambos sabían que este duelo era solo un preludio. Al regresar a las puertas de Troya, Héctor levantó los ojos hacia las murallas, donde 1000 rostros lo observaban. Sabía que algunos veían allí una victoria, otros una simple prueba postergada. Él no veía más que un signo. La tormenta se acercaba, y pronto ya no sería posible retirarse antes de la noche. Capítulo 3. La tempestad y la sangre. Parte 1. Las llamas de la playa. La noche había sido corta y pesada. Por la mañana un viento seco soplaba desde el mar, trayendo hacia la ciudad los olores del campamento griego: humo de madera, grasa quemada, metal pulido. Los vigías de la torre de Ilion fueron los primeros en verlo. Una agitación repentina en las líneas enemigas, siluetas que se ponían en orden, las lanzas alzadas como un bosque de metal listo para abatirse. Héctor fue despertado por un escudero antes incluso de que sonaran las campanas. Se puso su armadura sin decir palabra, ajustó la correa de su escudo y descendió hacia la puerta occidental. Allí, Deífobo, Polidamante y Eneas lo esperaban ya, con los cascos puestos, la mirada dura. «Avanzan», dijo Polidamante señalando la llanura. «No es una exploración, es el asalto. Entonces los detendremos donde el mar aún toca sus sandalias», respondió Héctor. Las puertas se abrieron. La luz de la mañana los golpeó de lleno. Ante ellos, la llanura descendía hacia las dunas y la playa,
donde el mar batía las quillas de las naves aqueas. Los griegos venían en formación cerrada, hoplitas al frente, flanqueados por arqueros y seguidos por carros de guerra. Los escudos se superponían, los cascos relucían bajo el sol naciente. Héctor ordenó a sus hombres desplegarse en semicírculo, dejando en el centro una apertura aparente. Los arqueros troyanos, apostados en las dunas laterales, esperaban su señal. Cuando los griegos estuvieron a tiro, levantó su lanza. Una lluvia de flechas cayó, silbando como una nube de insectos de bronce. Los hoplitas resistieron, levantando sus escudos en tejado. Entonces Héctor dio la orden que todos esperaban. Carga. Los troyanos se lanzaron, la llanura resonando bajo sus pasos. El choque fue brutal, seco, sonoro. El aire se llenó del tintineo de las lanzas, del fragor de los escudos, de los gritos de hombres heridos o abatidos. El olor a sudor y sangre se mezclaba con el de la hierba pisoteada. A la izquierda, Deífobo rompía las líneas enemigas con rápidas incursiones, aprovechando el terreno blando para desequilibrar a los hoplitas. A la derecha, Eneas resistía firme contra una contracarga griega liderada por el propio Diomedes, cuya lanza destellaba con cada golpe. Héctor, en el centro, repelía cada asalto, golpeando con la punta de su lanza o aplastando con su escudo a los que se acercaban demasiado. 2 veces tuvo que girarse para proteger a un soldado en dificultades. La tercera vez derribó de un golpe de hombro a un guerrero griego que rodó por la arena antes de levantarse escupiendo agua salada. Pero la batalla no estaba ganada. Del lado de las naves, un nuevo fuego se alzó. Los griegos encendían antorchas y ya las llamas lamían la madera alquitranada de las máquinas de asedio que habían traído. Si alcanzaban las posiciones troyanas, la batalla giraría a su favor. «¡Conmigo!», gritó Héctor. Reunió a una decena de sus mejores hombres y cargó hacia la playa. La arena hacía cada paso más pesado. El mar salpicaba sus piernas, pero avanzaban como una sola ola. Chocaron contra el grupo de enemigos alrededor de las antorchas. El impacto hizo volar armas y cuerpos. Héctor tomó una antorcha encendida, la arrojó al agua y luego golpeó de punta a un hoplita que intentaba rodearlo. El aire vibraba con el rugido de la batalla. Los arqueros troyanos en las dunas continuaban su lluvia mortal, frenando los refuerzos griegos. Las llamas se debilitaban, sofocadas por el agua o aplastadas bajo los escudos. Pronto, los troyanos pudieron repeler al enemigo hasta la línea del oleaje. Entonces, como por una orden tácita, ambos bandos retrocedieron ligeramente. La arena estaba roja, en algunos lugares ennegrecida, y el olor acre de la madera quemada aún flotaba. Los troyanos se reagruparon detrás de sus líneas, recuperando el aliento, recogiendo a los heridos. Los griegos hacían lo mismo cerca de sus naves, sus siluetas oscuras recortándose en la luz baja del atardecer. Héctor, jadeando, apoyó su escudo en la arena. Levantó los ojos hacia el cielo donde la primera estrella acababa de aparecer. Ese día había sido ganado, pero sabía que cada victoria en la playa era solo una respiración robada a lo inevitable. Mañana o pasado mañana regresarían más numerosos, más decididos, y cada vez habría que resistir. Parte 2. El juramento de Héctor.
La batalla de la playa había dejado a Troya en un silencio extraño, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Las calles, habitualmente bulliciosas incluso al caer el día, parecían vacías de su agitación. Los heridos regresaban en grupos, sostenidos por sus hermanos de armas, a veces llevados en camillas improvisadas. Las antorchas iluminaban las puertas, pero la luz parecía dudar en entrar, como si temiera perturbar a la ciudad. Héctor, aún vestido con su armadura rayada, cruzó el umbral del palacio sin decir palabra. Sus pasos resonaban en el corredor de piedra, acompañados del tintineo de su equipo. Los guardias se apartaban a su paso, inclinando la cabeza, no solo por respeto, sino como diciendo sin palabras: sabemos que tú llevas esta carga por todos nosotros. Encontró a Andrómaca en la sala de las columnas, sentada en un banco de mármol, con una lámpara de aceite a su lado. A veces levantaba los ojos hacia la sombra del corredor, como si supiera que él acabaría llegando. Cuando entró, ella se levantó de inmediato y corrió hacia él. «Has regresado», susurró, con la voz temblando a su pesar. Él la tomó en sus brazos, sintiendo bajo sus manos la fragilidad de sus hombros. El olor de la batalla, sudor, arena, hierro, se mezclaba con el más suave de sus cabellos perfumados con aceite de mirra. Durante un largo momento, permanecieron así, inmóviles, como si el tiempo pudiera detenerse allí. «La playa resistió», dijo él finalmente. «Los griegos retrocedieron, pero volverán», respondió ella de inmediato, con voz baja. «Lo sé». Él se apartó para mirarla. Sus ojos oscuros brillaban en la luz dorada de la lámpara. «Sí, volverán», dijo. «Tal vez mañana, tal vez en 10 días, pero cada vez estaré allí». Andrómaca apretó sus manos entre las suyas. «Héctor, también yo he visto los presagios. Las sacerdotisas dicen que Troya caerá, que incluso tú, un día, no regresarás». «Las sacerdotisas a menudo ven la sombra más que la luz», respondió él suavemente. «Y aunque sus visiones sean ciertas, hay cosas que no puedo evitar. Pero lo que puedo prometer es que me alzaré ante cada golpe que nos amenace mientras respire». Ella se giró ligeramente, como para ocultar un temblor. «Si un día no regresas, entonces quiero que sepas esto», la interrumpió él. «Lo que hago, lo hago para que nuestro hijo pueda crecer bajo este cielo, escuchar las campanas de Troya, correr por sus calles sin temer la voz de un enemigo». En ese instante, un pequeño ruido vino de la sombra. Su hijo, Astianacte, aún tan pequeño que apenas caminaba con titubeos, había escapado de la guarda de su nodriza para acercarse a ellos. Héctor se arrodilló, dejando su casco en el suelo. El niño lo miró primero con curiosidad. Extendió la mano hacia el penacho, luego retrocedió un paso, asustado por el brillo metálico. Héctor sonrió, tomó al pequeño en sus brazos y lo levantó. «Mira», dijo Andrómaca, «incluso él sabe que esta armadura no está hecha para vivir, sino para proteger». Andrómaca, con lágrimas en los ojos, posó una mano en la mejilla de Héctor. «Entonces prométeme que siempre regresarás hacia él. Promételo, aunque sea una mentira». Héctor la miró un instante. En sus ojos había miedo, amor y esa lucidez dolorosa que llevan las mujeres que saben que la guerra no siempre deja regresar a los hombres que aman. «Te lo prometo», dijo, «y que los dioses me concedan suficiente fuerza para que esta mentira se convierta en verdad». Permanecieron un momento así,
formando un círculo cerrado. El padre, la madre, el niño. Afuera, la ciudad se callaba, pero Héctor sentía que escuchaba. Más tarde, salió solo a la terraza del palacio. Desde allí veía las murallas, las torres y a lo lejos la línea oscura del mar. Los fuegos griegos aún ardían en la playa, como estrellas caídas. Pensó en Aquiles, en Áyax, en todos esos nombres que ahora poblaban sus noches. Y pensó que mañana habría que volver a ponerse la armadura, alzar la lanza, mantener la línea. Sin embargo, en ese instante se permitió una respiración. La mano de Andrómaca había dejado en su muñeca un calor persistente, como un hilo que lo conectaba a la vida, más allá de las lanzas y los gritos. Bajo las constelaciones, Héctor juró una vez más, no ante los sacerdotes, sino en el secreto de su corazón. Mientras mis pies pisen esta tierra, Troya resistirá. Parte 3. Los dioses en la sombra. La noche reposaba sobre Troya con un peso casi físico, como si el aire mismo tuviera conciencia de lo que se tramaba. En la cima del monte Ida, detrás de la llanura, algunos juraban haber visto, a la luz de la luna, siluetas altas e inmóviles, semejantes a estatuas vivientes. Los ancianos decían que los dioses venían allí para observar a los hombres en sus pruebas, sin mostrarse claramente. Esa noche, el silencio tenía una densidad inusual, y hasta los perros permanecían acostados, con las orejas atentas a un ruido que solo ellos podían escuchar. Héctor, en sus aposentos, durmió poco. Cerraba los ojos para abrirlos de inmediato, atormentado por visiones breves. Un mar negro salpicado de fuegos, un escudo solitario posado en medio de un círculo de cenizas, manos alzadas en la sombra, y, aún más extraño, esa luz de ámbar que atravesaba sus sueños sin rostro ni voz. Se levantó antes de que sonaran las campanas de la primera vela y, sin despertar a Andrómaca, se puso una túnica simple antes de dirigirse al pequeño santuario de Apolo Ageo, cerca de la puerta oriental. El santuario estaba desierto, salvo por la sacerdotisa dormida contra una columna. Héctor depositó en la losa sagrada un puñado de cebada, unas gotas de aceite perfumado y la mecha arrancada de su penacho durante la batalla de la víspera. No formuló ninguna petición precisa, simplemente dejó lo que tenía como quien deja una carga, confiando al dios el juicio de su valor. Cuando el alba blanqueó el horizonte, los griegos ya estaban en orden. Extrañamente, no se pusieron en marcha de inmediato. Permanecían alineados en la playa, como esperando una señal invisible. Los troyanos, por su parte, tomaban posiciones a lo largo de las murallas, y en la llanura, sus siluetas dibujándose poco a poco en la luz creciente. El viento trajo entonces un signo. Un águila inmensa surcó el cielo, sosteniendo en sus garras una serpiente viva. Al llegar a la altura del escamandro, el reptil se retorció y mordió, forzando al águila a soltar su presa. El ave huyó hacia el oeste, y la serpiente cayó en el polvo. Los murmullos recorrieron las filas troyanas, un presagio que hablaba de una victoria robada, de un orgullo castigado. Polidamante, el sabio capitán, se acercó a Héctor. Aquellos que ya creen tener la victoria, la perderán si confían demasiado en su fuerza. Héctor asintió simplemente. Los signos de los dioses debían ser considerados, pero no podían dictar cada gesto. Los hombres, pensaba, deben marchar incluso cuando el cielo permanece mudo.
Cuando el sol estuvo más alto, la batalla comenzó. Las falanges griegas descendieron de las dunas, sus escudos superponiéndose como las escamas de un monstruo marino. Los troyanos se cerraron en formación apretada, lanzas al frente, escudos pegados. El choque fue duro, un ruido de bronce y madera mezclado con los gritos de los combatientes. Desde los primeros instantes, Héctor sintió que algo cambiaba. Un soplo tibio se deslizó por su flanco derecho como una mano invisible que alzaba los brazos de sus soldados. Los golpes parecían más precisos, los movimientos más fluidos. Los troyanos golpeaban en el momento justo, desviaban las lanzas enemigas con una precisión instintiva. Algunos murmuraron: «Apolo está entre nosotros», pero casi de inmediato otra influencia se sintió del lado griego. Sus líneas se reforzaron, las lanzas se trabaron, sus pasos se volvieron de una regularidad implacable. Una frialdad calculada se instaló en sus gestos. Entre dos escudos, Héctor creyó vislumbrar una forma indistinta, como un reflejo de oro y marfil. Atenea, la protectora de las ciudades griegas, estaba a su lado. El combate se convirtió en una lucha de resistencia. 3 veces, Héctor intentó romper el flanco izquierdo griego. 3 veces, Áyax lo cerró como una puerta de piedra. 2 veces, Diomedes lideró una carga contra el ala troyana. 2 veces, Eneas contrarrestó la maniobra. Cada bando avanzaba un paso para retroceder otro, como si la llanura misma dudara en entregarse. Hacia el mediodía, un evento rompió el ritmo. Un carro griego, lanzado demasiado rápido, se atascó en una zona de arena húmeda oculta por una costra seca. Los caballos relincharon, tiraron, pero se hundieron más. Héctor vio la brecha y se lanzó hacia ella con un puñado de guerreros. Abatieron a los aurigas, prendieron fuego a los ejes de madera y obligaron a la línea griega a retroceder varios pasos. Pero Atenea cerró de inmediato su mano invisible. Los hoplitas reforzaron sus filas y detuvieron en seco la incursión. La luz cambió entonces, como si un velo hubiera pasado frente al sol. El aire se cargó de un olor a tormenta, aunque no se veía ninguna nube. Los murmullos recorrieron las filas. Zeus, desde el Ida, observaba. 3 veces, un trueno sordo rodó sin relámpago, un trueno que parecía pesar sobre la nuca de los hombres. A media tarde, una columna de polvo se alzó entre los 2 ejércitos. Avanzó lentamente, removiendo los penachos y las banderas, levantando el polvo de los pasos y mezclando los olores de sudor, cuero y sangre. Algunos dijeron haber percibido en esa brisa un perfume de manzana verde. Se murmuró el nombre de Afrodita, divertida de ver que, a pesar de todo, esta guerra seguía girando en torno a Helena. El día terminó sin vencedor. Los griegos regresaron a su playa, los troyanos a sus puertas. Los hombres habían luchado con coraje, pero cada uno sabía que no estaba solo en el campo de batalla. Manos invisibles guiaban las lanzas, desviaban los golpes, abrían o cerraban las brechas. En el camino de ronda, Polidamante se unió a Héctor. «Hemos resistido», dijo. «Sí», respondió Héctor. «Y mañana tendremos que resistir de nuevo». El sol desapareció tras las colinas y la llanura recuperó un silencio extraño. La noche subió clara, las antorchas en las murallas ardían sin humo y en las casas se hablaba en voz baja. Troya se durmió, inconsciente o indiferente al hecho de que los inmortales ahora habían decidido caminar entre sus murallas.
Capítulo 4. El último horizonte. Parte 1. El canto del destino. El día amaneció sobre Troya con una luz extrañamente suave, como si el alba dudara en revelar lo que traía. El mar, a lo lejos, parecía congelado, sin arrugas, reflejando un cielo pálido que los primeros rayos teñían de un oro discreto. Sin embargo, en las callejuelas, los pasos resonaban más temprano de lo habitual. Los herreros ya trabajaban, los armeros afilaban las puntas, las costureras ajustaban las correas de cuero. Un murmullo recorría la ciudad, corriendo de boca en boca. Héctor iba a hablar con los griegos. Héctor se había despertado mucho antes del canto de los gallos. Permaneció un momento sentado, con los codos sobre las rodillas, la mirada fija en las sombras del muro. La batalla de la víspera no había ni vencido ni salvado a Troya. Los hombres habían regresado cubiertos de polvo. Los heridos habían llenado las salas del palacio, y al anochecer, a pesar de los cantos forzados, un silencio más pesado que el cansancio había caído sobre los hogares. Sabía que este día no sería como los demás. Sentía, en la tensión del aire, que el hilo de la guerra se tensaba. Los dioses, ya presentes en la llanura, parecían esperar un gesto preciso, como si todo lo que seguiría dependiera de una sola decisión. Se levantó, se puso una túnica de lino ceñida simplemente y salió a la terraza. Desde allí podía ver la llanura abrirse hasta el mar. El campamento griego se alzaba como una muralla de telas y madera, animado por movimientos regulares. Las siluetas minúsculas de los guerreros se agitaban alrededor de las tiendas, las lanzas erguidas formando un bosque inmóvil. En la playa, las proas de los barcos parecían vueltas hacia Troya como rostros congelados en un desafío silencioso. Príamo se unió a él, caminando lentamente, apoyado en su bastón tallado. «Hijo mío», dijo, «he visto en sueños un campo maduro que un viento oscuro doblegaba antes de la cosecha. Entre las espigas solo una permanecía erguida, y era sobre ella que el viento parecía querer ensañarse. Tal vez los dioses me han mostrado lo que nos espera». «¿Y qué quieres que haga con ese sueño?», preguntó Héctor. «Escúchalo, porque a veces hay que levantarse solo frente al viento para que la ciudad permanezca en pie detrás de ti». Estas palabras confirmaron lo que Héctor ya sabía. Tarde o temprano, habría que enfrentar al enemigo de otra manera que en el tumulto de los ejércitos. Un duelo, tal vez. Una prueba que concentraría toda la rabia de la guerra en un solo punto. Más tarde, en la sala del consejo, los capitanes estaban reunidos alrededor de los mapas de cuero. Antenor hablaba de las máquinas de asedio griegas, ya en movimiento hacia las dunas. Polidamante proponía fortificar la puerta norte antes del anochecer. Deífobo, siempre ardiente, hablaba de una salida nocturna para quemar los ingenios enemigos. Pero Antenor, con las manos unidas, dijo lentamente: «¿Y si, en lugar de derramar nuestra sangre, la suspendiéramos? Un duelo, un solo combate, que ofreciera a la ciudad un respiro y diera a los dioses un espectáculo digno de ellos». Un silencio siguió. Todos sabían que un duelo así sería inevitablemente propuesto a Héctor. Eneas, cruzando los brazos, murmuró: «Pero, si es Aquiles quien se presenta, ningún respiro será pagado lo bastante caro». «Entonces», respondió Héctor, «será Aquiles. Es mejor enfrentar lo peor para proteger a los nuestros que esperar a que lo peor venga a su antojo». La decisión fue tomada. Los heraldos serían enviados a los griegos para proponer un duelo. Pero antes,
Héctor quiso ver su hogar. En la gran sala, Andrómaca lo esperaba. Sus ojos brillaban con un fulgor contenido, como si retuvieran un mar entero de palabras. Se acercó, posó sus manos sobre las de su esposo. «Me han dicho que irás a hablar con ellos», dijo. «¿Es cierto?» «Sí, les ofreceré un duelo, para que Troya gane tiempo. Y si Aquiles se presenta, entonces haré lo que el destino espera de mí». Ella apartó la mirada un instante. Luego fue a buscar a su hijo dormido en una habitación contigua. Astianacte abrió los ojos y extendió los brazos hacia su padre. Héctor lo tomó, lo levantó, lo contempló largamente. «Esto es por quien resisto», dijo Andrómaca. «Por él y por ti». Ella le pasó alrededor del cuello una cinta de lino trenzada. «Llévala contigo, para que recuerdes regresar». Él sonrió débilmente. «Regresaré». Cuando salió del palacio, la luz había tomado un tono más duro. El cortejo se formó. Héctor en el centro, flanqueado por Eneas y Polidamante, seguido por Deífobo y los heraldos. Las puertas de Escea se abrieron con un rugido y avanzaron sobre la llanura. Enfrente, los griegos enviaron también a sus emisarios. Ulises, de palabra afilada, marchaba al frente. A su lado, Áyax, macizo como una torre, y más atrás, una silueta que todos reconocieron, Aquiles, con la cabeza descubierta, los cabellos alborotados por el viento. Los dos grupos se encontraron a mitad de camino. El silencio, ya pesado, se volvió casi tangible. Héctor avanzó unos pasos y habló, con voz clara llevada por el viento: «Hombres de Grecia, escuchad. Esta guerra agota nuestras fuerzas y ofende a nuestros dioses. Os ofrezco un camino más digno, que un solo combate decida por todos. Dad un campeón, yo seré el otro. Dejemos que el destino se tense entre dos nombres, en lugar de entre dos pueblos». Ulises intercambió una mirada con Áyax. Luego, Aquiles dio 3 pasos adelante. Su mirada encontró la de Héctor. No era odio lo que se leía en ella, sino una curiosidad aguda, como si cada uno buscara medir al otro más allá de las armas. «Príncipe de Troya», dijo Aquiles, «mi madre me enseñó la prudencia. Mi gloria me llama a la batalla. Hoy retengo mi brazo, pero pronto tú y yo haremos cantar la cuerda del destino. Prepara tu corazón». Era una promesa postergada. Ulises declaró la tregua hasta la puesta del sol. Los dos cortejos se separaron, cada uno sabiendo que el enfrentamiento final era ahora inevitable. Cuando Héctor regresó a las murallas, un suspiro de alivio recorrió la ciudad. Los niños reanudaron sus juegos, las mujeres levantaron los ojos hacia la luz y los ancianos caminaron un poco más erguidos, pero en las alturas el monte Ida permanecía silencioso, como un juez paciente. Al anochecer, solo en la torre de Ilion, Héctor contempló el mar plateado por la luna. El campamento griego brillaba como un collar de chispas al borde del agua. Posó la mano en la piedra fría del parapeto. El viento del mar le trajo un perfume salado, y en ese soplo creyó escuchar una melodía lejana, lenta y grave, el canto del destino, aquel que nunca cesa, incluso cuando los hombres duermen. Parte 2. Bajo los muros de Troya, el sol subía con lentitud, como si repugnara iluminar lo que debía jugarse. Frente a la puerta Esquea, la llanura estaba desnuda. Las huellas de antiguas refriegas rayaban la tierra en líneas oscuras. Aquí, una marca de rueda congelada en la arcilla, allá un penacho arrancado que el viento no había logrado llevarse.
Los dos ejércitos mantenían sus distancias. En la playa, los griegos estaban alineados en gradas de escudos. En las murallas, los troyanos se alineaban en silencio, con las cabezas inclinadas sobre la piedra. La campana del santuario de Apolo sonó una sola vez. La tregua terminaba. El mundo contuvo el aliento. Héctor salió de la sombra de la puerta. Su coraza, en lugar de brillar, absorbía la luz. El bronce mate parecía una piel recogida sobre el músculo. El escudo con el olivo dibujaba en el centro una paz obstinada, irrisoria y necesaria. Bajo el casco, la mirada era calma. No buscaba al enemigo, avanzaba hacia él. Cada paso se hundía un dedo en el polvo. Se alzaba neto, mesurado. 2 heraldos lo seguían. Luego se detuvieron en el límite convenido. Héctor continuó solo. Enfrente, Aquiles se desprendió del frente griego como un fragmento de pedernal que abandona la roca, sin capa, sin penacho extravagante, solo una armadura pulida por un fuego que parecía interior. Su lanza, equilibrada tan alta que parecía sin peso, vibraba apenas en su mano. Caminaba recto, con paso rápido, sin apresurarse. Cuando estuvieron a distancia de voz, se detuvo, inclinó la cabeza y habló primero. Hijo de Príamo, aquí estás. Aquí estoy, respondió Héctor. La llanura es testigo. Un viento corto atravesó la hierba seca y la hizo estremecerse. Sobre el monte Ida, una nube fina deshilachó el sol. En ese medio halo, los 2 hombres alzaron sus lanzas, sin fanfarria, sin grito, solo el sonido de sus respiraciones, que la llanura aprendió a contar. Aquiles se movió primero, deslizándose en diagonal como una flecha que espera su cuerda. Su punta pinchó, fintó, remontó. Héctor tomó el golpe en el borde de su escudo, amortiguó, retrocedió un paso justo. El segundo ataque vino más bajo, hacia el muslo. El bronce sonó. Las fibras del cuero gimieron sin romperse. Héctor giró alrededor de Aquiles para negarle el ángulo. Respondió con un tiro oblicuo que rozó la falda de bronce, arrancando una chispa. El duelo se instaló así, a la vez cercano y lejano, hecho de ritmos breves y silencios exactos, como una música contenida. En las murallas se oyó a un niño llorar, luego callarse. Andrómaca no miraba, estaba en el interior, en la penumbra de una arcada, con una mano en la piedra, la otra apretando una cinta de lino. Príamo, él, miraba, inmóvil, con la boca entreabierta de quien teme nombrar al destino por su nombre. Alrededor de Aquiles, los mirmidones no se movían. Ulises seguía con la mirada como quien sigue un razonamiento. Áyax tenía los brazos cruzados sobre el pecho, pesado, atento. El duelo cambió de temperatura. Aquiles aceleró. Las puntas, de repente, ya no eran puntas sino líneas, arcos que buscaban encerrar al otro en un círculo de metal. Héctor sintió el nudo subir a la base de su nuca, la tentación del repliegue o de la ira. Dejó pasar, recordó la cinta de lino en su garganta. Respirar. Aligeró sus apoyos, cargó más en el pie derecho trasero, y cuando la punta adversaria vino por tercera vez, buscando la abertura entre el escudo y la cadera, colocó un contra tan breve que pasó desapercibido para todos, salvo para Aquiles. Este retrocedió un paso, sorprendido. Luego sonrió. Era una sonrisa de reconocimiento, no de burla. «Es justo que seas tú», dijo Aquiles a media voz. «Y que tú seas tú», respondió Héctor.
Entonces se atacaron cuerpo a cuerpo, lanzas arrojadas, espadas desenvainadas, escudos apretados, se embistieron como dos estaciones. Aquiles golpeó alto, luego bajo, luego alto de nuevo, buscando romper el ritmo. Héctor oponía ángulos precisos, gestos netos, rehusando el arrebato. Por 3 veces el bronce tocó el bronce sin hallar la carne. Por 2 veces el polvo se alzó en anillos a su alrededor y cayó, revelando las huellas de sus pasos como una escritura. En un instante, Aquiles pareció alejarse, como si perdiera el deseo de la lucha. Su mirada se deslizó hacia el mar. Parecía que escuchaba algo que ningún otro oía. Luego volvió, más vivo, más cortante, y Héctor comprendió. Buscaba la nota que faltaba en su canto. Entonces el príncipe de Troya tomó una decisión que no había preparado. Dejó una abertura minúscula en el flanco, un señuelo. Aquiles la vio y se lanzó, seguro de su punta. Héctor giró, golpeó de tajo, alcanzó el borde del casco, hizo tambalear al enemigo de una rodilla. Un grito subió de las murallas. Aquiles ya se levantaba. No miró ni a sus hombres ni al cielo. Miró a Héctor solo. En esa mirada había ahora una gravedad completa. Has venido para resistir, dijo. He venido para retener, respondió Héctor. Retener el tiempo que os trae. Entonces Aquiles dejó de jugar. Se concentró en su fuerza, como quien tensa una onda antes del disparo. Su espada se volvió más corta, sus apoyos más simples. Ya no buscaba sorprender sino desgastar. Una vez, 2 veces, 3 veces, golpeó en el mismo lugar, en la misma costura, al mismo ritmo. Héctor desvió la primera, amortiguó la segunda. La tercera hizo vibrar su brazo hasta el hombro. El olivo grabado en el escudo tembló en la luz. Héctor intentó girar de nuevo, desplazar la danza. Aquiles lo siguió como la sombra sigue al cuerpo. Entonces Héctor habló, sin levantar la cabeza. Si caigo, prométeme una cosa. Dime que mi cuerpo regresará a Troya, que mi padre pueda nombrarme una última vez. El silencio duró el espacio de un aliento. Lo prometo, dijo Aquiles. Fue su pacto, sellado entre 2 latidos del corazón. Los dioses escucharon. En el Ida, un trueno único rodó, claro y lejano. El fin llegó por un detalle, como siempre. Héctor, presionado contra el viento, sintió que la correa de su hombro resbalaba a un dedo. El escudo pesó un grano de más. Aquiles, que no desperdiciaba nada de lo que veía, avanzó medio paso y atacó de filo para forzar la brecha. Héctor cerró, pero el ángulo ya no era perfecto. La espada de Aquiles encontró la costura, mordió, entró, una quemadura limpia, neta, sin grito. Héctor se arqueó, buscó encerrar al otro, llevárselo consigo. Sus cascos se golpearon, un sonido hueco, metálico. Resistió aún un segundo, 2, lo suficiente para alzar los ojos hacia la puerta. Esea. No vio a Andrómaca, ella no miraba. Vio la piedra dorada por el sol, la sombra de una bandera y, al borde de una almena, un niño al que llevaban de vuelta al interior. Eso bastó. Relajó, no por abandono, sino por cumplimiento. Sus rodillas tocaron la tierra que tanto había pisado. Su escudo basculó, el olivo al cielo. Respiró una vez, lentamente, profundamente, como al umbral del sueño. Troya, dijo. Aquiles se inmovilizó.
Con la espada baja, inclinó la cabeza. Había ganado, y esa palabra no tenía el sabor esperado. Retrocedió un paso, luego otro, dejó venir a los heraldos. Sin triunfo, sin clamor, la llanura escuchó solo el ruido de las sandalias sobre el polvo, las lágrimas contenidas en las murallas, y, en la playa, un oleaje más ronco, como si el mar también acabara de aprender la gravedad. Los heraldos griegos avanzaron. Aquiles los detuvo con un gesto, sin mutilación. Este cuerpo es una ciudad. No se golpea una ciudad después de la caída de su puerta. Se volvió hacia Troya. Alzó la voz para que alcanzara la piedra. Príamo, juro por mi propia madre que tendrás a tu hijo. Los mirmidones se sorprendieron. Luego bajaron los ojos. Ulises asintió muy ligeramente. Áyax apretó la mandíbula, respetuoso. En las murallas, un soplo recorrió a la multitud, no un grito, no un gemido, solo un soplo que se parecía al de las grandes mareas cuando giran. Aquiles permaneció aún un breve momento junto al cuerpo. Ya no había enemigo allí, solo un hombre tendido bajo el sol. Volvió a poner su lanza en vertical, como quien planta un bastón para marcar un lugar, luego se dio la vuelta. Su paso no sonó más fuerte, no miró al mar. Fue hacia sus hombres con la mesura de quien sabe, desde ahora, que la victoria es solo una forma del duelo. En las puertas, el movimiento recomenzó. Manos pasaron ánforas, otras velos para cubrir, otras cuerdas para abrir y cerrar, porque una ciudad debe siempre abrir y cerrar, incluso cuando su corazón se deshace. En la torre, Príamo apoyó la frente en la piedra, sin lágrimas. En la sombra, Andrómaca se sentó, muy suavemente, como quien deposita un jarrón lleno, y Troya, bajo el cielo claro, comprendió que una era acababa de cerrarse, no con un estruendo, sino con un soplo, el soplo de un hombre que, al caer, pronunció el nombre de su ciudad. Parte 3. El eco de los inmortales. El anochecer cayó sobre la llanura con una suavidad que no tenía nada de inocente. Las murallas reflejaban la luz en láminas pálidas, y el mar, a lo lejos, batía la playa griega con un ritmo igual, obstinado. Ningún canto de victoria se alzó de las tiendas aqueas. Ningún clamor de desafío osó franquear las puertas de Troya. El duelo había dejado en el aire una gravedad nueva, como si el mundo, para continuar, tuviera primero que aprender a respirar de otra manera. Príamo dejó su corona y llamó a un viejo esclavo, que le trajeran oro, telas finas, perfumes, aceite y una copa labrada. Se ciñó una túnica oscura, tomó su bastón tallado y, sin escolta, cruzó la puerta Escea. Antenor quiso detenerlo. Polidamante habló de prudencia. Hécuba alzó las manos como para retener la noche misma. El rey respondió con una voz plana, la más invulnerable de todas: deja que un padre vaya a buscar a su hijo. La llanura se abrió ante él, desnuda, atravesada por un soplo tibio. En el campamento griego los fuegos ardían bajos. Los mirmidones miraron avanzar al viejo rey, asombrados por ese coraje que no es ni militar ni político. Príamo entró sin rodeos en la tienda de Aquiles, puso una rodilla en tierra y habló no como soberano, sino como hombre reducido a lo más simple. Recuerda a tu padre. Déjame llamar a mi hijo una última vez por su nombre. Aquiles, que había rechazado tantas súplicas, vaciló ante ese nombre de padre. La máscara de bronce
se quebró, la memoria pasó. Levantó a Príamo con sus manos desnudas, ordenó silencio, hizo traer el cuerpo, lavado, ungido, cubierto. Los guerreros se apartaron. Ulises bajó los ojos, Áyax inclinó la cabeza. Nada de orgía de triunfo, nada de risas. La victoria se parecía a una responsabilidad. «Recógelo», dijo Aquiles. «Juro por mi madre y por la luz. Mientras vuestras antorchas ardan, ningún griego avanzará». El cortejo regresó a Troya a pasos lentos. Las campanas de Apolo sonaron no para la alarma, sino para la acogida. Las puertas se abrieron sin ruido, como si la piedra también hubiera aprendido el respeto. Las mujeres arrojaron pétalos, los niños se callaron de golpe, con esa gravedad espontánea que la infancia reserva a las cosas irrefutables. Depositaron a Héctor en la gran sala sobre telas claras. Hécuba, la madre, posó su mejilla contra la mejilla fría. Sus palabras ya no tenían sentido, pero su música era la de las nanas antiguas. Príamo se mantuvo a su lado, erguido, sosteniendo en su mano un trozo de tela como si se aferrara al mundo para no caer. Andrómaca permaneció en la retaguardia, con las manos unidas, inmóvil. Luego se acercó. Posó la cinta de lino que había pasado por el cuello de Héctor los últimos días y dijo solo: «Te conocí vivo». La nodriza trajo a Astianacte. El niño, sin entender, posó su palma en el escudo, allí donde estaba grabado el olivo, una hoja y una mano, lado a lado, imagen simple y perfecta. Entonces toda la sala aprendió a llorar sin estruendo, en voz baja, como se habla a alguien que duerme. La noche fue una vigilia. Las antorchas ardían en los patios. Los poetas, a distancia, relataron los gestos de Héctor sin agrandarlos, colocando las palabras como se alinean piedras sobre una tumba para que no resbalen. Príamo, en voz baja, recordaba a su hijo niño, sus primeras caídas, su risa en el establo, su manera de escuchar antes de decidir. Cada uno tenía su parcela de memoria para ofrecer, y la suma formaba un baluarte de un tipo nuevo. Al alba, llevaron el cuerpo fuera de las murallas. En la llanura, levantaron una pira de madera seca mezclada con laurel, romero, mirra traída por barcos lejanos. Los sacerdotes callaron, la llama prendió recta, clara, sin humo señal, decían los ancianos, de que el cielo consiente. El crepitar bastó para decirlo todo. Recogieron las cenizas en una urna de piedra simple, marcada con una honda y una rama. Príamo la tomó, marchó al frente hasta el túmulo preparado bajo un roble, y allí selló la piedra. Un puñado de tierra, solo uno, cayó de su mano con ese sonido sordo que cierra las cosas justas. La ciudad exhaló un largo suspiro, pero no se derrumbó. Los hogares fueron reavivados. Se puso agua a hervir. Los artesanos, con las manos temblorosas al principio, retomaron sus herramientas. No había remedio, había continuación. En las calles se hablaba en voz baja, como si la gramática del día a día tuviera que reaprenderse. En la torre de Ilion, Casandra miró al horizonte y dijo: «Los dioses toman lo que quieren y nos dejan ecos». Polidamante respondió: «Los ecos bastan para aprender a caminar». Andrómaca regresó a la casa, más grande por un silencio. Guardó la armadura, no como reliquia, sino como se guarda una herramienta cuya función se conoce. A Astianacte le mostró el patio, las escaleras, la piedra tibia, la sombra al mediodía,
Esto es lo que tu padre defendía, dijo. No un nombre, no una estatua. La posibilidad de posar la mano aquí y decir, esto es mi hogar. Habló luego a las mujeres que la rodeaban. Su voz era lenta, segura. Se organizarían las provisiones. Se establecerían los turnos de vigilancia. Se repartiría el lino. Se enseñaría a los jóvenes a atar rápido una correa de cuero. Preguntó a las ancianas por las recetas de niebla y ungüento, esos saberes modestos que, en tiempos de guerra, sirven de milagros. No se disfrazó de héroe, permaneció como pilar. Eso basta para sostener un tejado. Al anochecer, Príamo subió solo a la tumba. Allí depositó una copa de vino, mojó el dedo, trazó un círculo en la piedra y murmuró, casi sin voz, «Regresa, hijo mío, cuando quieras». Las casas no olvidan a quienes las han guardado. En el campamento griego, Aquiles se sentó en una roca y miró el mar hasta que la noche se reflejó en él. Pensaba en Peleo, en Tetis, en la promesa hecha a un anciano, y también en el hilo invisible que lo había unido a Héctor por el espacio de una mañana. Comprendió confusamente que la gloria es sólo una luz fría si no sabe iluminar el rostro de otro. Ulises, pasando detrás de él, no dijo nada. Áyax posó una mano pesada en su hombro y se alejó. Los hombres, a veces, honran mejor con el silencio. Los días siguientes, Troya marchó más despacio, como una herida que protege su flanco. Se levantó una piedra de la cortina norte, se engrasaron ejes, se redistribuyó el agua. Los niños, al principio, jugaron menos a la guerra, luego volvieron a hacerlo, pero dejando en la arena vacía un espacio para el que resiste. Les enseñaron un nuevo juego, levantar, juntos, lo que uno solo no puede llevar. El nombre de Héctor circulaba como una palabra que cierra las heridas. Los poetas al anochecer contaron la historia a su manera. Hablaron de los dioses, sí, del águila y la serpiente, de Apolo tibio y de Atenea clara, pero hablaron sobre todo de un hombre que había sostenido su escudo a la altura de un hombre, ni más alto ni más bajo. Cantaron un olivo grabado una paz obstinada en el corazón del bronce, una cinta de lino puesta en una garganta, una promesa arrancada a un enemigo convertido en testigo. Dijeron que una ciudad resiste tanto por sus muros como por sus recuerdos, y que un nombre a veces basta para enderezar la nieve de un hombro. Cuando el viento cambió, varios días después, trajo del mar un olor a alga clara y un grano minúsculo de sal en los labios. Los vigías levantaron la cabeza. La guerra no había terminado. Nunca lo está mientras un barco pueda recibir el viento. Pero las murallas tenían otra densidad. Ya no se apoyaban en ellas de la misma manera. El vacío que la muerte había cavado no estaba lleno, estaba habitado. Entonces Troya, la ciudad de oro y piedra, aprendió su nuevo canto. No era ni triunfante ni fúnebre. Avanzaba como una procesión corta, a pasos iguales, el ruido de un martillo en el yunque, el destello breve de una flecha enderezada, una voz que cuenta las ánforas, una risa de niño al doblar una escalera. En medio, una nota grave, continúa el eco de los inmortales, no en el trueno, sino en la constancia de las manos humanas. Se dice que, en ciertas noches claras, si se posa la palma en la piedra tibia de las murallas, aún se siente un latido regular. No es el de un dios, es el recuerdo de un hombre que, bajo un sol recto, pronunció el nombre de su ciudad al tenderse en el polvo. Y porque lo pronunció sin temblar, la piedra,
el mar y el viento decidieron aprenderlo de memoria. Héctor, el muro humano de Troya. Héctor, príncipe de Troya, fue más que un guerrero. Fue la medida de un hombre en un mundo regido por los dioses y el acero. Donde otros buscaban la gloria, él buscaba la salvación. Donde otros perseguían el brillo, él elegía la constancia. Su fuerza no estaba solo en sus brazos, sino en su voluntad de mantenerse en pie cuando todo vacilaba. Se alabó su proeza en el combate, su lanza rápida como el relámpago, su escudo inviolable, su paso seguro en la llanura del Escamandro. Se habló de sus victorias contra los más ilustres aqueos, de la manera en que galvanizaba las filas, transformando el miedo en coraje con la sola firmeza de su mirada. Pero lo esencial de su legado no reside en esos gestos brillantes. Se encuentra en su capacidad para encarnar la ciudad entera ser, a los ojos de todos, no solo un hijo de Príamo, sino Troya misma, su piedra y su aliento. Héctor cargaba con la guerra como una necesidad, nunca como un deseo. Sabía que cada carga costaba vidas, que cada victoria comprada en la llanura arrancaba algo a los hogares. Esta conciencia, lejos de debilitarlo, alimentaba su coraje, pues enfrentar al enemigo cuando se conoce el precio real de la guerra exige más que valentía, requiere una nobleza interior. En el círculo de la familia fue un esposo atento, un padre tierno, un hijo respetuoso. Se le vio dejar el campo de batalla para abrazar a Andrómaca y tomar a Astianacte en sus brazos, prometiendo regresar no como héroe, sino como hombre entero. Este doble rostro, el del guerrero indomable y el del padre amoroso, lo convirtió en un ser completo, tan temido por sus enemigos como amado por los suyos. Su enfrentamiento final contra Aquiles resumió toda su vida. Combatió sin odio, con una dignidad intacta, buscando menos derrotar que proteger. Y cuando cayó, no fue en el olvido, sino en la memoria ardiente de un pueblo que, al pronunciar su nombre, recordaba lo que significa resistir. Héctor fue el muro viviente de Troya. Ni el brillo de los dioses, ni la astucia de los hombres, ni la fuerza bruta de los mayores guerreros pudieron quitarle ese lugar. Mientras el viento pase sobre las ruinas de Ilion, llevará en su soplo el eco de aquel que, hasta el final, hizo de su cuerpo un baluarte y de su alma un refugio. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.